Bienvenidos a Viviendo con propósito. En el podcast de hoy estaremos hablando de familia y hogar. Familia como ese conjunto de personas que tienen vínculos, ¿ok? Y de dónde parte la familia, parte de una pareja, un papá y una mamá que tienen hijos. Y ahí viene una cadena de familia. Tú eres la combinación de muchos papá y mamá para llegar a lo que eres hoy o lo que estamos siendo hoy. Y ese ciclo es repetitivo, se repite una y otra vez, y por eso hablamos de vida eterna. Entonces la familia tiene un papel muy importante en la sociedad, en la comunidad, porque la familia, dependiendo de sus experiencias y de sus vidas, vamos a tener personas que van a ir al mundo de las industrias, de las empresas, de los emprendimientos, eh, del colegio, de la universidad, de todos los lugares a donde vamos los que venimos de una familia, que somos todos, a dejar y a poner lo que aprendió en su familia, lo que vio en su familia. Entonces, y lo que a veces, no lo que vio, sino lo que sintió, que era la familia. Entonces, la familia es el núcleo de una comunidad, de una sociedad, donde papá y mamá son sumamente importantes porque ponen dos energías de altísimo valor. Y luego viene ese hijo, que ese es el fruto de esa relación, de esa combinación papá y mamá, para vivir una experiencia, digamos, muy personal, muy propia, muy única, porque inclusive hijos criados por los mismos padres tienen experiencias totalmente diferentes, inclusive gemelos. Pueden ser personas totalmente diferentes, teniendo el mismo papá, la misma mamá y naciendo el mismo día, con unas pequeñas horas de diferencia. Que se supone que ¿cómo se llama? Esto del zodíaco, de su signo y todo lo demás, y sin embargo actúan de manera diferente, piensan de manera diferente y toman la vida de manera diferente porque cada persona tiene un sello personal. Entonces, la familia es un pilar sumamente importante, y como tú te relacionas en tu familia, te vas a relacionar con el entorno, con los otros. Y entonces viene la parte de cómo estás tú. Esa es mi pregunta hoy. ¿Cómo estás tú en el ámbito familiar? ¿Cómo te llevas con tu papá, con tu mamá? ¿Tú sientes realmente que tienes a papá y a mamá integrados dentro de ti? Cuando hicimos el episodio de amor propio, hablábamos de justamente eso, de tener esa integración, esa conexión con mamá y papá. Y el maestro Bert Hellinger nos dejó realmente un aprendizaje, una experiencia con respecto a las constelaciones familiares, porque la familia no termina ahí en papá y mamá. Eso es lo único que tú ves escasamente. Algunas personas lo pueden vivir y experimentar a tus abuelos, a tus bisabuelos, si acaso, pero tú no ves a tus tatarabuelos, ni a los abuelos, ni a los papás de tus tatarabuelos. O sea, tú no conoces a tu familia completa. Entonces, la familia tiene una historia. Entonces, la invitación es a que te pongas a investigar la historia de tu familia. ¿De dónde viene tu familia? ¿Cuál es la historia de tu familia que hoy está incidiendo en tu comportamiento, en tu manera de ver la vida, en tu manera de interpretar la vida? ¿Cuáles son esas experiencias que quedaron impresas en ti en el momento en que llegaste a este plano, porque traías la historia de tu abuela, de tu bisabuela, de tu tatarabuela? ¿Y cuáles eran las experiencias que ellas dónde estaban ellas viviendo, y qué era lo que ellas estaban viviendo cuando fueron gestando a la mujer que te dio a luz, esa mujer que es tu madre hoy? Porque se dice que tu memoria celular está en la abuela, porque la abuela tiene a la madre, y las mamás y las mujeres tenemos un número de óvulos que van a ser fecundados. O sea que la cantidad de óvulos que tenemos vienen desde que nacemos. Entonces, ¿dónde se gestó eso? Se gestó en la abuela.
Entonces la historia de las abuelas es sumamente importante conocerlas, conocer a la familia, porque muchas veces nos pasan cosas, vivimos experiencias y no sabemos de dónde vienen, y vienen de esas abuelas y de las historias que vivieron las abuelas. Entonces te invito a mirar eso, a buscar un poquito de historia. Y entonces el hogar, ese hogar que quizás hoy tú estás construyendo o donde estás viviendo, que es ese espacio donde compartimos sueños, donde compartimos ideas, donde compartimos experiencias, donde dormimos, donde comemos. Ese espacio donde, ¿qué hay en el espacio donde tú estás creciendo? ¿Qué hay? ¿Cómo se vive la experiencia del hogar en ti, en tu familia? Y ahí hay tanto para revisar, tanto para mirar, que creo que se requiere de mucho tiempo y de muchas preguntas para llegar a conocer tu verdadero hogar y lo que tu alma está transitando en ese hogar. El hogar, el refugio, el calor, las sensaciones, las emociones, los sentimientos que tu hogar te hace experimentar, te hace reconocer en ti, para hacerte el ser integral que tú eres. Y hablo de integrabilidad porque en el Cóndor Blanco trabajamos los 4 elementos y trabajamos la integrabilidad del ser. Entonces el ser no es una persona, porque yo no soy yo soy mi historia, yo soy mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis bisabuelos, o sea, yo soy mi familia, yo soy el hogar donde me crié, el hogar donde crecí, eso es lo que soy. Y yo puedo con ese yo soy transformarlo en lo que yo quiera, en lo que yo elija, teniendo una congruencia con mi pensamiento, mi sentimiento y mi emoción. Si yo puedo realmente vivir la familia y el hogar en mi cuerpo y reconocer en qué parte de mi cuerpo está cada uno de los miembros de mi familia, puedo transitar un camino mucho más respaldado, mucho más completo, porque me reconozco en cada uno de ellos y puedo tomar sus fuerzas y descubrir cuáles eran las sombras y las debilidades de mis ancestros y desde ese lugar comenzar a transformarlo. Escuché en estos días algo muy interesante que decía Matías de Stefani, y es, imagínate que tu papá te dejó un martillo. Eso fue la herramienta, porque papá y mamá nos dejan herramientas para la vida. Entonces papá te dejó un martillo. Y el martillo tú le puedes dar 2 utilidades. Porque a lo mejor papá, cuando yo te digo que te dejó el martillo, puede ser que papá haya sido una persona que golpeó, maltrató, eh, fue una persona agresiva y te dejó el martillo de herramienta. Ahora tú puedes elegir si seguir golpeando con el martillo o utilizar el martillo para construir. Entonces utilizarlo como una herramienta para construir una casa, para construir un albergue, para construir algo que te haga transformar esa energía. Entonces, honro lo que me dejó mi padre, honro lo que me dejó mi madre y también honro lo que dejaron los abuelos, los bisabuelos, o sea, todos los ancestros, utilizando lo que ellos me dejaron para yo crear algo diferente. Y eso es conciencia. Conciencia significa poder mirar lo que me han dejado mis ancestros para yo poderlos transformar en una energía que sea de contribución, que permita que le contribuya a todos, al todo, al universo, a la tierra, a los otros. Y definitivamente compartir viene de la relación con tus hermanos. Entonces, para una persona que no tiene hermanos, que no ha nacido en un hogar que nació como único hijo y solamente tiene a papá y a mamá, le puede costar mucho compartir porque
donde aprendemos a compartir es con los hermanos. De hecho, nuestros hermanos, la relación que tengas con tus hermanos es la que te va a dar la relación con los socios, es la que te va a permitir tener una sociedad o no tenerla. Y lo que te toque vivir en una sociedad definitivamente es la relación que hayas tenido con tus hermanos. Entonces, eso me lleva a muchas reflexiones, porque yo he tenido sociedades donde las cosas no han salido bien, donde las cosas no han sido del todo positivas, y en el momento a mí me generaba mucho dolor, pero me generó también mucho aprendizaje. Y el aprendizaje es que yo tenía que sanar las heridas que tenía con mis hermanos, porque eso también es la familia y el lugar. La familia es el lugar donde aprendes a convivir con la sociedad. Y a veces ese aprendizaje es simplemente herramientas que después vas a tener que pulir y vas a tener que elegir cómo utilizarlas. Porque no necesariamente lo que aprendes en el hogar te va a servir para tus sueños y te va a servir para crear una experiencia de vida distinta a la que tuvieron los tuyos, porque el impulso natural, que es a pertenecer, te hace ser leal a ellos, leal a lo que ellos hicieron, querer vivir desde donde ellos vivieron, porque si no te sientes que, que, eres, que eres un excluido, que te excluyes de tu familia. Entonces, ¿a cuántas personas? Y quiero que en este momento tomes una respiración profunda y pienses, ¿cuántas personas de mi clan, a cuántas personas de mi familia yo estoy excluyendo de mi vida? Que si yo lograra incluirlas en mi vida en este momento, mi vida se haría mucho más plena y se haría mucho más expansiva. ¿Cuánto yo puedo hoy incluir en mi vida? Puedo incluir a las personas que tuvieron problemas mentales, distorsiones, que no supieron reconocer la energía que eran y que en este momento están pidiendo mi atención para que yo los mire y ellos puedan generar una integración en mí que me haga mucho más creativa, mucho más eh, contributiva para la comunidad, para otros, porque al final estamos aquí para servirle a la vida, para servirle al otro, porque si no, no tiene sentido este compartir en el que estamos. Y si no, piensa en que solo no podemos hacer familia, no podemos hacer hogar, y todos estamos en búsqueda de ese hogar. ¿Por qué? Porque el hogar es unidad. La familia es unirme al otro, unirme en un vínculo, además, que no se rompe jamás, porque siempre vamos a ser familia. El otro día conversaba con mi hija y me decía, ¿y qué tal si, imagínate que una abuela termine siendo tu hija, termine siendo tu nieta? Y es interesante porque es cíclico, es cierto. Hoy somos padres, mañana somos hijos. Entonces, siempre va a estar ese ciclo allí ocurriendo. Entonces, ¿cómo vas a tratar hoy a todas las personas a tu alrededor que mañana puedan ser tus hijos, tus padres? ¿Y qué vinculación quieres crear en el futuro? El futuro que es ya, porque el tiempo pasa demasiado rápido, tenemos muy poco espacio, muy corto tiempo aquí, 80, 90 años si acaso. Y ese tiempo corto que tenemos en la vida, si sacamos la cuenta del tiempo de humanidad, es muy corto el tiempo, pero vas a volver a venir a este ciclo. ¿Cómo quieres volver? ¿A qué familia quieres volver? ¿Qué quieres proyectar en tu familia? Entonces, hoy te invito a hacer una lista de recursos que tu familia te ha dejado. Y me encantaría si me haces unos comentarios en cómo tú estás, qué te ha dejado tu familia, qué te ha entregado. Yo quiero contarte un poco de mí, de contarte un poco de esa experiencia hogar, familia. Yo siento que he tenido muchísimas experiencias en mi familia que me hacen ser la persona que soy hoy y lo honro, lo agradezco muchísimo. Mi familia estaba llena de servidores. Mi papá era un hombre de servicio, mi mamá también. Y cuando miro mis ancestros, mi abuelo también, mis abuelos sembraban,
Mi abuela era una mujer del hogar que, 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 que eran muy buenas en eso de hacer la comida, de preparar los alimentos para los hijos, para los nietos, y eran muy cálidas. O sea, mi abuela paterna era una mujer muy cálida. Y yo recuerdo, y cuando recuerdo esa experiencia, digo, y veo, por ejemplo, a mi hija que le encanta ayudar, eso de las reuniones familiares, y yo digo, eso viene de ahí, de todo lo que para mí era ir a visitar a mi abuela, era sentir a la familia, porque ahí estaban los primos, los tíos, era demasiado rico tener esa familia que además es grandísima. Nosotros si hacíamos una fiesta, no teníamos que invitar a nadie más sino a la familia, porque la familia más los agregados ya éramos suficientes. Entonces, y entonces me doy cuenta que me trajeron. Me trajen la intuición, tengo unas tías brujísimas, entonces, que son muy intuitivas. Tengo unas tías que han tenido que pasar por procesos de salud interesantes y han encontrado la sanación en ellas mismas. He tenido, o sea, tengo una familia con una experiencia muy interesante que me ha llevado a ser quien soy hoy. Entonces honro tanto a mi padre que se fue de su casa muy joven, emigró a la ciudad, mi mamá también, y que gracias a eso yo nací en la ciudad de Caracas, en Venezuela, y tengo la experiencia de haber nacido en esa ciudad tan hermosa y tan eh, con tantas diferencias, y pude vivir en el estrato más bajo y en un estrato bastante alto, y eso me dio la posibilidad de descubrir cómo somos en ese compartir, en cada estrato social, que también en cada estrato se construye, ¿dónde se construye el estrato? En tu familia. Y te conectas con las personas de tu nivel. ¿Por qué? Porque creces en un espacio físico que viene siendo tu hogar, y ese espacio físico, cada persona que vive en un edificio, en una urbanización, se conectan unos a los otros para construir una comunidad, una sociedad. Entonces hoy te invito a eso, a revisar a tu familia, qué es que hay ahí en la familia, y haz tu lista de luces y sombras y empieza a trabajar tus sombras para llevarlas a la luz. Gracias.